En el encuentro de hoy los invito a conceptualizar y analizar la Revolución Francesa. Decíamos en el encuentro anterior que la Revolución Francesa es uno de esos acontecimientos de gran impacto y repercusión a nivel mundial. Dijimos también que este proceso revolucionario no nace de un repollo ni es resultado de un despertar mágico milagroso, y comprendimos que la Revolución Francesa no puede ubicarse en un día, un mes o un año, sino que fue un proceso de larga duración, con momentos bien diversos entre sí. Los invito a hacer doble clic sobre todas esas ideas que ya esbozamos, profundizando el análisis y ampliando el alcance de nuestras comprensiones. Bien conocemos la situación inicial que brinda el escenario a la revolución. Un mundo eurocéntrico, colonialista, de monarquías absolutas, jerarquización social estamental, orden teocrático con un dios, iglesia omnipresente y todopoderosa, economía mercantilista. También sabemos que este régimen o sistema había empezado a mostrar algunas grietas por donde entraba alguna luz nueva. En el mundo entero se vivían nuevos aires. La revolución industrial había empezado a poner en duda el mercantilismo, cambiando los modos de producción, intercambio y consumo, alterando el modo de vida social y empoderando cada vez más a los burgueses, quienes no tenían ningún poder político o social, pero usaban cada vez más los beneficios del dinero. Las ideas de la Ilustración, que embanderaban a la razón, la ciencia, el progreso, la igualdad y la libertad, se difundían cada vez más entre las clases altas, universitarias e intelectuales, artísticas, filosóficas y también entre los pensadores económicos y políticos. La revolución e independencia de los Estados Unidos, su constitución republicana y el alcance de la libertad habían abierto también un camino de posibilidad. Podían hacerse las cosas de un modo diferente. Piensen además que la sociedad francesa había participado de esta guerra para liberar a las colonias de un rey tirano. ¿Cuánto tardarían en darse cuenta que habían liberado a otros de lo que ellos mismos sufrían? ¿Nuestro rey luchó por la libertad de otros mientras a nosotros nos sigue oprimiendo? A esta situación inicial europea y general debemos agregar para el análisis el contexto particular francés de fines del siglo XVIII. La situación francesa estaba lejos de ser provechosa. Francia se encontraba en una gran y profunda crisis económica. Además del despilfarro y mal gobierno de los reyes Luis XVI y María Antonieta, la participación en la Guerra de la Independencia norteamericana había producido un grave endeudamiento de la monarquía. La situación no podía ser peor porque al panorama planteado debe sumarse una crisis climática que había provocado una crisis laboral y de subsistencia, haciendo que todos los productos del campo aumentaran su valor. El pan, por ejemplo, llegó a triplicar su precio. Por el aumento de los alimentos, la población dejaba de comprar otros productos, lo que paraba además otras industrias, generaba aún más desempleo, aumentaba la mendicidad, la delincuencia, revueltas por todo el territorio. Si bien Francia era gobernada por una monarquía absoluta, el rey Luis XVI se dejaba asesorar por un conjunto de ministros quienes lo aconsejaban, sin ningún poder real, en sus decisiones. Algunos de ellos, de mentalidad un poco más abierta, habían empezado a escuchar e inspirarse en las ideas de la Ilustración y el liberalismo, proponiendo al monarca alternativas nuevas. Siguiendo uno de estos consejos es que Luis XVI se anima a proponer un cambio en las bases del sistema estamental, estableciendo que los estamentos privilegiados debían pagar impuestos. Realeza, nobleza, clero se negaron profundamente. Esto nunca había pasado y nunca pasaría. Y en este contexto, a inicios de 1789, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales. Todo el cuento del valor del voto, la posibilidad del veto, el reclamo del tercer estado, ya lo trabajamos. La pregunta es, ¿qué pasaba ahora que no había pasado antes? ¿Qué envalentonó al tercer estado francés? Un abate, un clérigo menor, pero alguien de la iglesia, había resumido las ideas que movían al tercer estado en un folleto que se viraliza a inicios del mismísimo 1789. El panfleto se llamaba ¿Qué es el Estado llano? El plan del escrito es muy simple y plantea 3 preguntas también muy simples. ¿Qué es el Estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué pide llegar a ser el tercer estado? Todo. ¿Y qué decía ese panfleto? Si se hiciera desaparecer el orden privilegiado, la nación no sería menos, sino más. Si se hiciera desaparecer al Estado llano, ¿qué sería la nación? No sería nada. Sin labor en el campo, sin labor en las industrias, sin artesanos, sin comerciantes. ¿Y qué es el Estado llano sin orden privilegiado? Lo es todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede funcionar sin él.
todo andaría infinitamente mejor sin los demás. No basta haber demostrado que los privilegiados, lejos de ser útiles a la nación, no pueden sino debilitarla y dañarla. Es menester aún desaparecer ese orden privilegiado que solo arruina y debilita las posibilidades de progreso de nuestra nación. ¡Chan, chan, chan! ¡Bomba! En época de monarquías absolutas indiscutibles elegidas directamente por Dios y bendecidas por la Iglesia, se viraliza un panfleto con ideas antisistema. ¿Esto qué quiere decir? Que claramente inspirado en Voltaire, Rousseau, Diderot, las ideas de la Ilustración habían entrado en las casas de los ciudadanos, desde los más instruidos de Francia hasta los más creyentes, donde se cuestionaba por primera vez la legitimidad del Estado absolutista. Comprendida la situación inicial y el contexto revolucionario, el proceso de la Revolución Francesa puede analizarse en etapas de características marcadamente diferenciables entre sí. El despertar, la época de la Asamblea Nacional, la monarquía constitucional, la interesantísima etapa de la República, el directorio, el consulado, hasta llegar al fin del periodo revolucionario. La etapa del despertar refiere al chispazo inicial que dará sustento y explicará mucho de lo que sucede después. En esta etapa de clara inspiración ilustrada, iluminista y liberal, contagia un mundo de ideas nuevas y revolucionarias entre los adinerados del tercer estado. Los burgueses, dueños del poder económico, se convencen de su merecido poder político y social y así lo harán saber. Como ya trabajamos en el encuentro anterior, cuando se encuentran bloqueados en las Cortes Generales deciden encontrar un nuevo espacio y desde la sala de pelota proponen la creación de una nueva constitución. Burgueses, comerciantes, artesanos salen a las calles de París para movilizar al pueblo llano. Por las calles divulgan el relato de lo ocurrido, la épica de las desdichas del estamento, las ideas iluministas, llenan su relato de sueños y promesas. Así, cuando el rey, temeroso del avance de la revuelta, concentra las tropas en Versalles, los ciudadanos de a pie decidieron actuar y tomaron la prisión de la Bastilla. Ya lo vimos, lo que inició como una protesta por el hambre se convirtió en una revolución por los derechos. En menos de un mes, la Asamblea Constituyente abolió el sistema feudal. El 26 de agosto se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se declaraba que la soberanía nacional era del pueblo y fundamentalmente reconocía la libertad individual religiosa de pensamiento. La Constitución llegó finalmente en 1791. La soberanía popular se expresaría en 3 poderes. La monarquía constitucional es una etapa moderada en la que se establece una monarquía parlamentaria. El poder ejecutivo estaría en manos de un rey, pero controlado por una asamblea legislativa. Este legislativo sería conformado por el voto universal censitario. Esto, en bruto, ¿qué significa? Que votaban solo los varones empadronados y que los votos tienen diferente valor de acuerdo a la región y el estatus social del individuo. Aparecen los primeros clubes, especies de partidos políticos, se establece la igualdad jurídica y se decomisan todos los bienes del clero. La desconfianza generalizada ante la actitud del rey y la reina provoca la radicalización de las posturas. Una nueva revuelta popular termina con la suspensión de las funciones del rey y la reclusión de la familia real. Se convoca elecciones de una nueva Asamblea Nacional, que se llamará Convención, que resuelve la abolición definitiva de la monarquía. Austria, Gran Bretaña, Prusia y España, temerosas de la expansión de la revolución, declaran la guerra a Francia. Las guerras revolucionarias se extienden por años, desgastando al pueblo francés. El conflicto exterior se suma la tensión interior, crisis económica, más temor contrarrevolucionario. Comienzan a visibilizarse las tensiones y discrepancias entre los mismos revolucionarios. Todo resulta en la ejecución de la familia real y en la radicalización de la revolución. Los jacobinos, las posturas más radicales, se hacen del poder y dan inicio al periodo del terror, desde mediados del 93 a mediados del 94, un año. Para acabar con los enemigos de la revolución, se toman medidas excepcionales que resultan en sangrientas represiones a todos los que piensan diferente. Ser enemigo de la revolución no significaba solo estar en contra de ella, también lo era no hacer nada a favor de ella. Cualquier ciudadano, por su pasado, sus contactos, sus palabras sueltas, tenía derecho a tener miedo. 40.000 personas fueron condenadas a muerte, 200.000 murieron en la guerra civil y 500.000 de franceses fueron detenidos. Esta es la época en que nuestro querido
Guillermo José Chaminade, tuvo que escapar de Francia y vivir en el exilio escondido mientras soñaba con la creación de la familia marianista. Ya les dejaré material interesantísimo de cómo la revolución y sus ideas impactan en nuestros ideales, visión y misión. Con la reacción girondina, la guerra se apaciguó, habían pasado 5 años desde el inicio de la revolución y habían muerto demasiadas personas. La burguesía temía que los extremos llevaran a la decadencia de la revolución, organizaron entonces un golpe de Estado e instauraron una república conservadora. Se quiso volver al ideal burgués de los inicios. Los girondinos más moderados vuelven a hacerse del poder. Se estableció un gobierno de 2 cámaras, un sufragio restringido y el poder ejecutivo quedaba en manos de un directorio de 5 miembros. Todas las medidas se orientaron al orden, al respeto de la propiedad y la estabilidad económica. Se suprimió toda posibilidad de revuelta o manifestación radicalizada. A fines de 1799 se concretó un nuevo golpe militar que puso fin a la Revolución Francesa. Comenzaría la etapa napoleónica que resultaría luego en el Gran Imperio francés hasta 1815. Intentemos, en pocas palabras, ordenar las consecuencias de la Revolución Francesa. Desaparece el antiguo régimen, se redactan constituciones que reconocen la soberanía popular, la burguesía, ya dueña del poder económico, se hace del poder social y político, las ideas revolucionarias se extienden por Europa y toda Iberoamérica, los nacionalismos comienzan a tomar fuerza en toda Europa, el liberalismo se fortalece en todas las naciones, especialmente en las más desarrolladas e industrializadas, y el gran legado de la Revolución Francesa para la humanidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La historia francesa seguirá desarrollándose con altos y bajos. Revoluciones políticas, sociales, estudiantiles y culturales. El pueblo no bajó nunca sus banderas de libertad, igualdad y fraternidad. Ahora bien, pregunto, ¿defendieron estos valores en todas las etapas de la revolución? ¿Se luchó realmente por la libertad, la igualdad de todos? ¿Los defensores de la libertad de expresión defendieron la expresión de todas las ideas? Quienes lucharon por la igualdad, ¿reconocieron la igualdad de todos los hombres sin distinción de clase, educación, creencias o ideologías? Es mucho lo que queda para pensar, pero también es mucho lo que se nos ha legado. Muchas gracias por su tiempo y por su trabajo, siempre a su disposición.